Hola chicos, pues bueno, vamos a continuar con el emprendimiento y en esta ocasión pues vamos a ver la clasificación de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos, ¿sí? Entonces, para entender esto tenemos que responder una pregunta importante. ¿Por qué hay que clasificar las cuentas? ¿Sí? Partiendo desde que recuerdan la clasificación de las empresas según por su actividad a industriales, comerciales y de servicios, cada una por su actividad, por su giro del negocio, utiliza diferentes cuentas. Por ejemplo, en las empresas industriales sabemos que tienen un proceso de producción, que van a utilizar máquinas, que van a utilizar cuentas de activos, ya vamos a ver la clasificación, pero van a utilizar máquinas, van a utilizar equipos que se requieren para el funcionamiento de su empresa, entonces estas se tienen que clasificar en ciertas cuentas. O por ejemplo, las comerciales, bueno, ellos tendrán que clasificarlas pues en inventarios, tendrán que utilizar ese tipo de cuentas, ¿sí? Y en otras, por ejemplo, las de servicio, pues que generan nada más la capacidad para generar ingresos a través de los servicios y tienen que cubrir esas necesidades. Entonces, de acuerdo a la clasificación de las empresas, cada una va a utilizar diferentes cuentas, las cuales usted, como ya sabemos, se encuentran en el plan de cuentas. Que como ustedes ven, el plan de cuentas es un documento súper grande con muchas cuentas. Nosotros vamos a analizar unas pocas, vamos a analizar las más importantes y en teoría vamos a dejar cuáles son las que vamos a ocupar más, ¿sí? Entonces, la clasificación de las cuentas de financieras. Entonces, ya sabemos que tenemos activos, pasivos y patrimonio, los cuales forman parte del balance general de la empresa. Y los ingresos, los costos y los gastos que forman parte del estado de pérdidas y ganancias para saber, ok, si gané o perdí, si estoy bien o estoy mal en mi emprendimiento, ¿sí? Entonces, como primer grupo grande, ya sabemos que tenemos los activos y estos se clasifican en tres: activo circulante, activo fijos y los activos diferidos. ¿Cuáles son los activos circulantes? Los activos circulantes se refieren a aquellos bienes y valores en moneda y papel que pueden hacerse efectivos hasta un año, ¿sí? Si es en menos de un año. Entonces, como las principales cuentas de estas, ¿cuáles serán? Caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones financieras de corto plazo, tiempo no mayor a un año, ¿sí? Todo lo que yo tenga bienes, valores que puedan hacerse, que se puedan convertir en dinero en efectivo en menos de un año, ¿sí? No así los activos fijos. Los activos fijos son aquellos bienes duraderos que yo voy a adquirir o sea, para el giro normal de mi negocio y luego de ellos pues poder venderlo, como por ejemplo, no de forma inmediata, pero a futuro sí. Por ejemplo, muebles de enseres, edificios, máquinas, equipos, vehículos, y hay que tomar en cuenta que cada uno de ellos conforme va pasando el tiempo, estos se van depreciando, se van disminuyendo, su valor va disminuyendo. Por ejemplo, si ustedes compran un carro hoy en día en $15,000, ¿recuerdan lo que hablábamos la anterior vez? Pues en 5 años no va a valer lo mismo, se deprecia, es decir, lo mismo pasa con estos muebles y enseres, vehículos, máquinas y equipos, edificios, pero hay que tomar en cuenta que dentro de los activos fijos también hay uno que son terrenos. Todos se deprecian excepto los terrenos, ¿sí? Todos se deprecian excepto los terrenos, sí hay que tomar en cuenta eso. Y los últimos que son los activos diferidos, que son relacionadas con las cuentas que corresponden a pagos anticipados, ¿sí? Como por ejemplo arriendo pagado por anticipado, impuestos pagados por anticipado, seguros pagados por anticipado, etcétera, ¿sí? Todos aquellos son activos diferidos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también que algo que caracteriza este tipo de cuentas, pues es que conforme pasa el tiempo, su valor va disminuyendo, ¿sí? Entonces, estos tres grupos son los que pertenecen a los activos. Recuerden, activos circulantes, fijos y diferidos, ¿sí?
Vamos a ver lo de la clasificación de los pasivos. Los pasivos sabemos que son las cuentas que yo tengo pendientes por pagar, ¿sí? ¿Recuerdan lo que hablábamos en clase? Esto del activo que a mí no me pertenece, ¿sí? Entonces, se clasifican en circulantes, fijos y diferidos. De igual manera, entendiéndose por los circulantes aquellas obligaciones que el negocio debe pagar, antes de un año. ¿Qué cuentas ven aquí? Cuentas por cobrar, impuestos por pagar, seguridad social por pagar, sueldos por pagar, ¿sí? Todo lo que sea en menos de un año, ¿sí? A ¿a qué denominamos ahora pasivos fijos o de largo plazo? Pues tienen que ver con las deudas que el emprendedor hace en un periodo superior a un año. Por ejemplo, los créditos que saca de aquí para 5 años. Ah, es que yo hice un crédito con el banco para mi emprendimiento y me costó, saqué $5,000 de aquí a 6 años. Entonces, esas son a largo plazo, ¿sí? Los créditos hipotecarios, esos, ¿sí? En el caso de los pasivos diferidos, en cambio, tienen que ver con los pagos que la empresa ha recibido por adelantado, ¿sí? Ejemplo puede ser que un cliente asegura la compra de un producto, ¿sí? Y bueno, hace un anticipo del dinero que corresponde al valor del producto y ya lo tiene. Cuando transcurre el tiempo, pues el emprendedor cumple con la entrega del bien o del servicio y él continúa pagando, ¿sí? Entonces, el pasivo diferido desaparece y se convierte en un ingreso por la venta realizada, ¿sí? Entonces son los anticipos que se hacen por el producto que estamos ofertando, ¿sí? Y el último que corresponden al del balance general, que es el patrimonio, que son los recursos, ya sabemos que son propiedad de los dueños del negocio y que entran a formar parte de la cuenta llamada patrimonio, ¿sí? Entonces ya sabemos que todo esto corresponde al patrimonio. Tenemos también lo que son las reservas, que pueden ser aquellas que se constituyen por alguna exigencia legal o porque los propietarios deciden crearlas sobre la base de un fin específico, ¿sí? Y bueno, pues en lo que respecta a la cuenta de utilidades o pérdidas acumuladas de los periodos anteriores, ¿sí? En ellas se registran las utilidades y las pérdidas, ¿sí? Del último periodo contable, obviamente. Sí, estos tres grandes grupos corresponden, como les había mencionado al principio, al balance general de la empresa, ¿sí? Y los que corresponden al estado de ganancia de pérdidas y ganancias es los ingresos, ¿sí? Que tiene que ver todo relacionado al giro normal de mi negocio. Es decir, si yo vendo papas, pues obviamente mis ingresos serán todo lo referente a lo que yo vendo, a papas, ¿no? ¿Sí? Básicamente, pues, esa es lo de las cuentas de ingresos. Por otro lado, lo de los costos, ya sabemos que cuando se habla de costos, se refiere a aquellos rubros pues que están relacionados con el funcionamiento de mi producto, del área de producción, con la materia prima, ¿sí? En este caso que estamos viendo el ejemplo de Rico Pan de panadería, la harina, los huevos, la manteca, lo que hablábamos en clase, ¿recuerdan? Todo eso corresponde a los costos. Y por último, los gastos que tienen que ver con los pagos del negocio que tengo que hacer para el funcionamiento del área comercial, administrativa, etcétera. Los gastos de arriendo, luz, agua, teléfono, internet, los sueldos, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya sabemos la clasificación de cada uno y qué corresponde. El uno corresponde al balance general y el otro al estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta eso. Por favor, lea la página 39, 40 y 41. Subraye las partes más importantes y si tiene alguna duda, alguna pregunta, usted ya sabe. Los días jueves ampliamos el tema, hablamos del mismo e intercambiamos las ideas y aclaramos las dudas que ustedes tengan. Cualquier cosa, me preguntan.